Introducción. En el siguiente trabajo serán expuestos los procesos lógicos, así como la serie de proposiciones necesarias para la demostración de las desigualdades de Hölder y Minkowski, mismas que son una herramienta fundamental en el estudio de espacios vectoriales normados, así como una generalización de la desigualdad de triángulo en dichos espacios. Comenzamos con el enunciado A. Este enunciado nos presenta qué son los exponentes conjugados, así como estas dos siguientes propiedades que nosotros procederemos a demostrar. Para el inciso A mayúscula, tenemos por hipótesis que P pertenece a R y P es mayor a 1. Al ser exponentes conjugados, tenemos la siguiente relación. P inversa más Q inversa tiene que ser igual a 1. Como primer paso, se procede a despejar a Q inversa. Sabemos que tanto P y Q son distintas de 0, así que solo procedemos a hacer un cambio de notación, quitar esos inversos y escribirlos como fracción. Posteriormente, se realizan las operaciones necesarias. Notemos que P es mayor a 1, por lo que P menos 1 es mayor a 0, es decir, existe el recíproco. Así que finalmente despejamos a Q. Sin alterar a nuestra igualdad, sumamos menos 1 de ambos lados. El 1 de la parte izquierda de la igualdad podemos verlo como P menos 1 entre P menos 1. Realizando esa suma quedaría como P menos P más 1. Esas P se irían y solo quedaría todo eso entre P menos 1. Igual a Q menos 1. Por último, solo haría falta multiplicar por P más 1 de ambos lados de la igualdad, de modo que obtendremos lo que queremos demostrar. Para el enunciado B mayúscula, la clave será utilizar el enunciado A mayúscula. Comenzamos diciendo por hipótesis que y igual a P a la menos 1. Ya habíamos mencionado que P menos 1 era mayor a 0, por lo que no habrá inconveniente a elevar a ambos miembros de la igualdad a 1 sobre P menos 1, resultando en y a la 1 entre P menos 1 igual a x a la P menos 1 elevado a 1 entre P menos 1, para finalmente tener y a la 1 entre P menos 1 igual a x. Por el inciso anterior, y además de que son exponentes conjugados, resulta que tenemos Q más 1, perdón, Q menos 1 igual a 1 entre P más 1, por lo que finalmente obtenemos lo que queremos demostrar, usando 3 en 2. Para el inciso B se nos pide comprobar la desigualdad en 4. Para ello consideremos las funciones y igual a x a la p menos 1 y x igual a y a la q menos 1, con los dominios 0,a y 0,b respectivamente. También grafiquemos en el plano cartesiano el rectángulo con lados b y a, y las dos funciones antes mencionadas. Al hacerlo, obtenemos una figura como la que se presenta en esta gráfica. El área asombrada estará definida por la integral de x a la p menos 1 en el intervalo 0,a, y el área b estará definida por la integral de y a la q menos 1 en el intervalo 0,b. Como se puede ver, la suma de las áreas b y a es mayor al área del rectángulo con lados b y a, por esta pequeña fracción del área a que queda fuera del rectángulo. Para el enunciado C se nos pide comprobar la desigualdad en 7, y para ello basta con tomar la desigualdad del inciso anterior y desarrollar las integrales. Al hacerlo, obtenemos exactamente la desigualdad que se nos solicita. Podemos hacer esto porque Q a la menos 1, porque Q menos 1 y P menos 1 son constantes y aplicamos simplemente la regla de las integrales de la forma x a la n. Para el enunciado D se nos dan dos vectores con n componentes, x y y, con estas propiedades. Y se nos pide llegar a la desigualdad en 11. Para ello simplemente debemos cambiar de variable. Cambiar de variable. A va a ser igual al valor absoluto de xy y P va a ser igual al valor absoluto de y. Estos valores deben ser introducidos en la desigualdad del inciso anterior y obtenemos la desigualdad en 14, que es la que se solicita. Para la segunda parte, aplicamos la desigualdad de 14 para cada una de las componentes de los vectores x y y, de forma que ahora tenemos n desigualdades. Al sumarlas, como se muestra en 16, obtenemos esta desigualdad y factorizamos 1 sobre p y 1 sobre q, de forma que los términos de x quedan agrupados y los de y quedan agrupados por 1 sobre q. Al factorizar y aplicar la notación suma, obtenemos la desigualdad en 19. Ahora solamente debemos aplicar la hipótesis que se nos dan para obtener finalmente que la suma del valor absoluto de xy por y es menor o igual a 1 sobre p más 1 sobre q. Pero como 1 sobre p y más 1 sobre q es igual a 1, porque p y q son exponentes conjugados, obtenemos la desigualdad que se nos plantea. Finalmente, llegado a este punto, podemos establecer ya la desigualdad de Hölder. Sin embargo, cabe mencionar que todos los resultados previos o los enunciados previos establecieron el marco teórico necesario para llegar a este resultado. La manera en la que se establece prácticamente es
definir dos vectores de esta manera, donde alfa y beta se encuentran definidos en esta parte, y hacemos uso del resultado en el enunciado D. Podemos decir entonces que el enunciado D es un resultado que tiene cierto protagonismo al momento de establecer la desigualdad de Hölder. Una vez realizadas estas observaciones, establecer o llegar a la desigualdad de Hölder es prácticamente directo. Es aplicar a los vectores definidos en 22 y 23 el resultado en el enunciado D. El enunciado F es considerar un caso particular en la desigualdad de Hölder. Es considerar cuando P y Q, que son los exponentes conjugados, tienen el valor de 2. Se realiza un pequeño desarrollo matemático, es muy breve, y de inmediato, sin dejar lugar a dudas, podemos identificar lo que conocemos como desigualdad de Cauchy o desigualdad de Cauchy-Schwarz. El enunciado G prácticamente es el punto de partida o inicia la segunda parte del trabajo. Es el primer punto o el primer desarrollo que se tiene que realizar para llegar ahora a la desigualdad de Minkowski. ¿Cómo se plantea? Prácticamente todo inicia desde la desigualdad triangular. Después de este punto se empiezan a desarrollar los resultados necesarios para llegar a la desigualdad de Minkowski. Procediendo con el inciso H tenemos lo siguiente. Buscando aplicar la desigualdad de Hölder para la expresión del inciso anterior y con P y Q exponentes conjugados, llegamos a la siguiente expresión. Retomando la expresión anterior y recordando la desigualdad de Hölder, observamos que el primer término de la sumatoria del miembro izquierdo de la desigualdad puede ser sustituido por el valor absoluto de x sub i y el valor absoluto de y sub i. Analizando la sumatoria de la parte izquierda, observamos que el primer valor absoluto satisface la desigualdad y a su vez el segundo valor absoluto podemos llevarlo mediante el análisis de la definición de valor absoluto. De lo anterior podemos concluir la expresión 36 a partir de la desigualdad de Hölder. De la desigualdad anterior, mediante el análisis de componentes conjugados, podemos sustituir esto para la expresión 36. Ahora, en el miembro derecho de la expresión 33 podemos hacer un análisis análogo al del miembro izquierdo para su posterior aplicación en la desigualdad de Hölder para llegar a la expresión 39. Sumando 38 y 39, llegamos a una nueva desigualdad, misma que podemos factorizar las sumatorias por transitividad, llegar a la expresión a la que se pide. Para el inciso I, buscamos llegar a la desigualdad de Minkowski mediante ciertas condiciones. De la conclusión del inciso anterior podemos llegar de manera inmediata, ya que al analizar el miembro izquierdo de la desigualdad podemos llegar a la igualdad posterior, misma que con el análisis de exponentes conjugados realizado en el inciso anterior podemos sustituir el miembro derecho por 1 sobre P, siendo esta la expresión número 43. Ahora esta igualdad la podemos aplicar a la desigualdad 42, misma con la que llegamos a la desigualdad de Minkowski. Para el inciso J, el enunciado es claro, nos los pide en P igual a 2 para la desigualdad de Minkowski. Sustituyendo lo anterior, vemos que mediante la definición de norma euclidiana podemos sustituir las sumatorias correspondientes por la norma de cada uno, misma con la que vemos que llegamos fácilmente a la desigualdad del triángulo. Es fácil ver que este mismo trabajo bajo un planteamiento diferente puede bien ofrecer de manera directa las demostraciones que tratan las desigualdades, donde los enunciados aquí estudiados por separado formarían la demostración en sí, donde solo quedaría maravillarnos de su potencia de la matemática y los resultados más elementales que oculta ante nuestros ojos, a saber, la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad del triángulo. Para la realización del proyecto resulta bastante enriquecedor el desarrollo de las desigualdades a un nivel académico y viendo a través del desarrollo de los incisos como, aunque al principio no fuera tan evidente, las desigualdades se encuentran estrechamente relacionadas y esto nos permite establecer una mejor relación y comprensión de cómo es que funcionan. El trabajo me pareció muy interesante por todo el desarrollo y todo el planteamiento matemático que se debe realizar para poder llegar a las desigualdades de Hölder y Minkowski. Y en mi caso, algo que me sorprendió y de cierta manera no deja llamarme la atención es cómo los casos particulares nos llevan a desigualdades más elementales y desigualdades que nosotros conocemos de cursos previos, que son la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad triangular. Este proyecto fue interesante porque a partir de conceptos muy sencillos llegamos a las desigualdades de Hölder y de Minkowski. Bueno, mi opinión del proyecto es que fue realmente un reto y fue prácticamente como armar un rompecabezas. Te daban pieza por pieza y solo que aquí las piezas no tienen ni forma ni color, pero tú tienes que saber dónde van. Es decir, hasta que no juntes todas las piezas no vas a ver el panorama. No podrás ver que estás haciendo algo más grande